Amigos del diario, presten atención a este X que les vamos a enseñar ahora porque el gobierno está empeñado en lo del sabotaje, pero realmente al gobierno le está desmintiendo incluso el presidente de Renfe desde primeras horas de la mañana, y digo tarde, porque a las 5:45 de la mañana Álvaro Fernández de Heredia, el presidente de Renfe, hacía público este X en su cuenta. Muchos me preguntáis por qué, si se sabía que los trenes no iban a llegar, no se anuló su salida. Conviene aclarar que ha habido dos incidentes diferentes. Uno, robo de cable en 4 puntos. Esto permitía la circulación con limitación de velocidad. Esto ha sido a las 17:44. Significaba que iba a haber retrasos de unos 60 minutos. Esto es lo que se sabía cuando han salido los trenes. Y dos, de manera sobrevenida y muy posterior sobre lo anterior, y cuando los trenes ya circulaban, un tren de Irio ha tenido un enganchón arrastrando la catenaria, la línea que da electricidad al tren. Solventar esto es lo que ha tenido parada la circulación durante un tiempo, cuando ya circulaban todos los trenes. A estas horas, es decir, a las 5:45 de la mañana, quedan 3 trenes de los 30 afectados por llegar. Es decir, que el presidente de Renfe, a las 5:45 de la noche, antes de que amaneciera, Benjamín ya estaba desmintiendo lo del sabotaje. Con lo cual, pues, este señor o se está equivocando, o qué hace ahí todavía siendo presidente de Renfe, o cómo es posible... No, esa es la pregunta buena. Claro. Porque... La pregunta es cuánto le queda como presidente de Renfe, porque claro, él se ha atrevido a contar la verdad, que es lo que pasó con el técnico de Red Eléctrica Española el otro día, cuando dijo que no había habido un ataque cibernético, ¿no?, de ciberseguridad a la red eléctrica. Pues este señor, igual, desde su responsabilidad como presidente de Renfe, y viendo que la gente le está acusando que han mandado a miles de viajeros al matadero, entre comillas, han sacado sus trenes a circular sabiendo que no podía llegar al destino, y dice, no, vamos a aclarar aquí las cosas. El incidente del robo de cable, el supuesto sabotaje del que habla Óscar Puente, en ningún caso sería tal sabotaje porque no impedía la circulación. Es que lo dice él. Mira, ponlo ahí, Jorge. ¿Estás por ahí? Estás ahí, Jorge. Te podemos ver incluso la cara. Bueno, ahora te vemos, pero ponnos otra vez el tuit, porfa, en pantalla. ¿Ves? Muchos me preguntáis tal. Robo de cable, dice, lo primero que ha ocurrido, robo de cable en 4 puntos, esto permitía la circulación con limitación de velocidad. Significaba que iba a haber retrasos de unos 60 minutos. Es decir, que los trenes seguían circulando, que tal sabotaje no existía, que era un impedimento para la normal circulación de los trenes, sí, pero no era un parón, no era un corte absoluto como ha ocurrido de la circulación. Entonces ya Óscar Puente, ya tú lees el punto 1 y dices, este señor nos está mintiendo. Claro, está desviando la atención hacia un asunto que no era tal. Está terminando de un plumazo con la teoría del sabotaje mucho antes de que se hablara de sabotaje, porque esto es a las 5:45 de la noche. Pero Óscar Puente le da igual y nos cuenta su milonga y sigue insistiendo. Es que lo que le ha contado Jorge, lo que le ha contado a Ángeles Barceló esta mañana en la SER, es delirante. O sea, él dando por seguro ya que había, y corrigiendo incluso a Ángeles Barceló con que había no que era un robo, no hablemos de robo, hablemos de estragos, no hablemos de robo, hablemos de sabotaje. Esto es un sabotaje porque han robado donde no había cámaras de televisión. Bueno, pues, si quieres Jorge, lo escuchamos. Bueno, estaba por aquí. Ah, vale, que te hemos pillado, Jorge, sin la cámara activada. Venga, dale. Ministro, usted ha hablado de un grave sabotaje, pero estamos hablando de robo de cable en 4 puntos diferentes de la provincia de Toledo. Uno tiene la sensación de cuando se habla de robos una cosa y en el sabotaje intencionalidad. ¿Por qué habla usted de sabotaje? Bueno, es a lo que apuntan las primeras diligencias, ¿no?, practicadas. Son 4 robos de cable de escasísimo valor en 4 puntos distintos. Es una acción bastante coordinada. Quien lo hacía sabía perfectamente dónde iba, porque es una zona donde no hay cámaras, una zona, de nada, una zona en la que no hay prácticamente nada. Y bueno, pues el rédito económico que se obtiene de una operación de estas características es absolutamente despreciable, ¿no?, frente al enorme daño que se causa. En todo caso, bueno, yo no hablaría de robo, hablaría más bien de estragos, ¿no?, por
darle una calificación jurídica a los hechos que tenga un poco más que ver con lo que suponen. No se trata de robar unos metros de cable, 150 en este caso. Además, un cable que no es como la catenaria, que es un cable mucho más pesado y que tiene más valor. Este es un cable más fino, de menos sección. Por tanto, ya digo, estamos hablando de que como tal, como robo, la cuantía que puedan obtener por ese cable es absolutamente mínima, ¿no? Bueno, está claro que aquí hay un empeño desde primera hora de la mañana del gobierno por crear este relato, el relato del sabotaje, desde primeras horas de la mañana. Y luego dice, no, pero ¿a quién le puede interesar robar el cable? Porque eso no tiene ningún valor. En fin, es que ya hay una intencionalidad clarísima desde el principio. Pero es que dice que él habla de sabotaje porque las primeras investigaciones, ¿no? Las primeras indagaciones que han hecho indican a un sabotaje. Está mintiendo. Está usted mintiendo, o sea, no nos trate de explicar que se ha interrumpido el servicio Madrid-Sevilla del AVE. Es que le está mintiendo y le está desmintiendo el propio presidente de Renfe. Claro, que ya le había desmentido antes de que hablara, pero a él le da igual. O sea, él crea un relato a partir de la nada para explicar por qué se ha cortado la circulación Madrid-Sevilla del AVE. Nos cuenta una milonga, claro. Nos cuenta una milonga a sabiendo de que es una milonga. Claro, porque el presidente de Renfe ya le había dicho antes, por activa y por pasiva, imagínate que se habrá dicho por teléfono a él también, pero en público, en Twitter, le había dicho, oiga, no, estos cuatro robos de cable no impedían la circulación. No impedían. Ha habido un problema posterior. Entonces, ¿qué sabotaje me está usted hablando? ¿Qué sabotaje me está hablando? Es que es un mentiroso, pero con todas las letras. Compulsivo. Bueno, es un mentiroso con todas las letras que está fabricando un relato que le interesa al gobierno. Para decir que es que todo el mundo le ataca. Le atacan ya hasta cortando al pobre Pedro Sánchez y al pobre gobierno, le atacan hasta cortando el AVE Madrid-Sevilla. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado lo tenía bien claro el presidente de Renfe desde las 5:45 de la noche, cuando todavía no había amanecido. Ya lo tenía claro el presidente de Renfe en ese comunicado, por decirlo de alguna forma, en ese X que ha puesto en su propia cuenta. 1, robo de cable en 4 puntos. Esto permitía la circulación con limitación de velocidad, significaba que iba a haber retrasos de unos 60 minutos. Esto es lo que se sabía cuando han salido los trenes. 2, pero de manera sobrevenida y muy posterior sobre lo anterior, y cuando los trenes ya circulaban, un tren de Irio ha tenido un enganchón arrastrando la catenaria, la línea de electricidad, y solventar esto es lo que ha tenido parada de circulación durante un tiempo cuando ya circulaban todos los trenes. Es decir, lo tenía bastante claro el presidente de Renfe bastante antes de que el ministro saliera con lo del sabotaje. Claro, pero Javier, esto no es la primera vez que sucede. No es la primera vez, y no estaba ahora pensando en el apagón, que también, pero no es la primera vez que el gobierno intenta fabricar un relato que le interese para explicar lo sucedido. En el apagón, Pedro Sánchez desde el primer momento apuntaba al ciberataque, a pesar de que también lo desmintió Red Eléctrica, no hay ciberataque, citando al CNI y citando a INCIBE, no hay ciberataque por ninguna parte. Pero es que si te acuerdas, en Paiporta nos quisieron hacer creer que había un grupo de extrema derecha organizado detrás de los incidentes cuando apalearon allí apalearon, ¿verdad? Cuando increparon y le tiraron barro a Pedro Sánchez y le intentaron agredir. Claro. Bueno, era un grupo organizado de extrema derecha. Mandó Marlaska allí para hacer el paripé a un grupo especializado en grupos de ultraderecha, los mandó a Paiporta a investigar lo sucedido, cuando todo el mundo que veía las imágenes sabían que era Pepe, que vive allí en Paiporta, el vecino, ¿sabes? Todo el mundo sabía que eran los vecinos de allí. Bueno, pues montaron un relato, acordaros, montaron un relato que le convenía al gobierno, perseguido por gracias Jorge, perseguido por la extrema derecha, en Paiporta, por un grupo organizado. Es que lo llegaron a decir del Ministerio del Interior y del propio Pedro Sánchez. Grupos organizados de extrema derecha. Ni rastro de ¿Cuántos meses han pasado? Ni rastro, porque era mentira. ¿Qué ha pasado ahora con el corte del AVE Madrid-Sevilla? Claro. Que nos cuenta que era un sabotaje. Y es mentira. Es que estamos en condiciones de afirmar que es mentira. Y todo eso cuando la máquina de los relatos está todavía fabricando el relato del apagón. Y ya tienen ahí saliendo el relato del sabotaje. Es que no dan abasto, vamos. No, claro, no dan abasto en adaptar la realidad a su relato, ¿no? O sea, a lo que les interesa. Y para eso se fabrica una historia. Pero claro, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, ¿no? Y en este caso, pues a Óscar Puentes, que le han pillado antes de hablar. Antes de que diera esa entrevista hablando del sabotaje, ya la habían pillado. Porque ya se había puesto la empresa, Renfe, el principal operador de las líneas del AVE Madrid-Sevilla, había puesto encima de la mesa las causas que estaban provocando la detención de la circulación en esa línea. Y que es un enganchón de un tren a la catenaria. Nada que ver con el robo de 150 metros de cable
de las líneas del AVE, que no tiene nada que ver, que eso era un impedimento que reducía la velocidad por cuestiones de seguridad, punto, y que iba a retrasar los AVEs 60 minutos. De retrasar los AVEs 60 minutos a cortar por completo la circulación y tener a 10.000 personas afectadas, creo que hay una diferencia. Es importante. Bueno, pues esto es lo último que sabemos, lo último que tenemos que comentarles, porque pone muy a las claras la mentira también del Gobierno en todo este asunto del caos ferroviario en el AVE. Lo que ya decía, a las 5:45 de la noche, el presidente de Renfe, que lo tenía muy claro, y de sabotaje, nada de nada. Él habla de dos cuestiones, habla de lo del robo de cable y habla también de lo del enganchón del tren de Irio. Y ya está, y ya lo tenía claro el presidente de Renfe. Así que ya debería dimitir si lo que ha dicho a las 5:45 no tiene nada que ver con la realidad. ¿Es diario? Es noticia.